Buenos días, gracias a todos quienes se han dado este momento para reunirse en esta charla. Agradecemos al programa de manejo de conflictos y negociación y a Jorge Salles, quienes el día de hoy nos va a brindar un webinar junto a otros 3 webinars más durante 2 meses. Así que muchas gracias a todos quienes se registraron para este evento. Yo soy Cristina Novoa, coordinadora de la oficina de alumni. Sé que aquí reunidos tenemos a muchos alumni que pues fueron alumnos de Jorge y lo conocen. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre reflexiones expertas del manejo, del conflicto, su manejo y resolución. Y en esta primera ocasión en particular vamos a hablar sobre los costos para las empresas de los conflictos mal manejados. Esta charla durará 25 minutos y luego les invitamos a compartir sus opiniones, preguntas en el chat. Nosotros junto al equipo que está aquí acompañándonos, Sara y María José, vamos a estar pendientes y pues si es que ustedes desean, pues los invitaremos también a conversar, ¿no? A hacer sus preguntas en vivo. Pues para quienes no conocen a Jorge, quiero comentarles un poquito sobre él. Quienes sí lo conocen, pues ya sabemos que es un profesor increíble y pues es un gusto para nosotros tenerlo aquí, volver a compartir estos espacios. Jorge Salles es profesor emérito de la USFQ, retirado en el 2019 y creó el área académica de resolución de conflictos de la universidad. Es graduado de la Universidad de Yale y de Harvard. Es catedrático invitado de resolución de conflictos en Harvard durante todo el año académico desde del 96 al 97. Y en el 97 fue designado miembro asociado permanente del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Un crack. Es autor de 3 libros y más de 20 artículos académicos en su campo académico. Y pues es para nosotros realmente un honor, un privilegio poder tenerlo aquí en este espacio de alumni que está dedicado justamente a la comunidad de graduados, a la comunidad de SFQ, a nuestros aliados en empresas. Y pues un honor, Jorge, bienvenido, siempre agradecidos por tenerte aquí y pues listos para iniciar, arrancar esta serie de 4 webinars para aprender sobre cómo manejar conflictos y pues qué más. Estar contigo. Muchísimas gracias, bienvenido Jorge, buenos días a todos y espero que lo disfruten. Jorgito está sin el micrófono. Ahora sí. Ahí sí, bienvenido Jorge. Muchas gracias, Cris, por la gentil invitación y por la invitación de Contacto Empresarial y de Alumni para estar con ustedes y para tratar con tan distinguida audiencia un tema en el fondo tan importante como es el manejo de conflictos, su eventual posible resolución negociada. Desde mi nueva condición de director académico del programa de manejo de conflictos y negociación, aprecio la posibilidad de compartir con ustedes estas ideas. Para ir enmarcando el muy importante tema que ya Cris anunció, que es el costo para las empresas de conflictos mal manejados, es importante primero puntualizar, precisar un par de conceptos que están incluso en el título mismo del webinar, conflicto y manejo de conflictos. Nosotros entendemos conflicto como aquella situación en la cual las aspiraciones de las partes son incompatibles. Cuando satisfacer a una de las partes interfiere con satisfacer a otra de ellas, tenemos un conflicto. ¿Okay? Este es punto de partida fundamental porque muchas personas tienden a entender conflicto como pelea y empiezan a pensar en hacer algo al respecto cuando ya el conflicto se ha vuelto mucho más complicado, cuando en efecto se ha vuelto pelea. Y si uno reconoce que existe ya esta situación de aspiraciones incompatibles, de posible interferencia entre la satisfacción de la una y la otra, ya es factible empezar a pensar qué podemos hacer al respecto. Y esto es crucialmente importante. Les pongo algunos ejemplos. El departamento de ventas de una empresa siempre quiere mantener, empresa comercial, empresa industrial, siempre le interesa mantener inventarios extremadamente elevados, amplios, para que lo que sea que un cliente pida, lo tengan disponible. Por otro lado, el contexto industrial, producción que es responsable de la fabricación y el mantenimiento de los inventarios, el área financiera que tiene que financiar esos inventarios, tienen una preferencia por mantener más bien más bajos los niveles de inventarios. Típico y constante conflicto. Otro ejemplo. Nuevamente, el área comercial prefiere que crédito y cobranzas sea flexible con la concesión de crédito. Le extienda un poco los plazos a un cliente que ha entrado un poco de mora. Y al contrario, el área financiera, la propia área de crédito y cobranzas,
prefiere mantener más bien la rienda algo ajustada. Conflicto. En muchísimos casos, muy frecuente en nuestro país, se da la situación de conflictos entre comunidades que circundan las instalaciones, a veces ni siquiera fabriles, industriales, sino las simples instalaciones hasta comerciales de una determinada empresa, una compañía, y ahí nuevamente hay todo tipo de roce, todo tipo de problema, conflictos. O sea, es continuo el tema de conflicto entre partes y pueden ser solamente dos partes o pueden ser múltiples partes. A veces estas comunidades plantean demandas sobre las empresas que las empresas simplemente o no están en condiciones de o no desean satisfacer y en consecuencia el conflicto puede comenzar a agravarse. ¿Ok? Sarita, sigamos, please. El segundo cimiento conceptual que quisiera poner frente a ustedes, Sarita, perdóname, pero hemos perdido la pantalla compartida. El segundo cimiento conceptual, si podemos pasar por favor a él, es ¿qué significa manejo de conflictos? Acá vamos a presentarles una breve y rápida lista de los 12 más o menos fundamentales aspectos del manejo de conflictos para darles una noción de qué queremos decir con esto. Comienza por simplemente reconocer la existencia del conflicto. Luego, lo siguiente es analizar y entenderlo bien. ¿Cuáles son esas aspiraciones incompatibles entre las partes? ¿Qué partes están involucradas? ¿Solo una, dos, muchas? ¿Cuál es la relación entre todas esas partes? Fundamental. Definir nuestra estrategia frente al conflicto. ¿Cómo lo queremos manejar? A veces surge un conflicto que la postura estratégica lógica es simplemente querer ganarlo. Pero a veces no, a veces lo lógico es tal vez evitarlo por un tiempo o buscar de una vez qué queremos hacer al respecto, definir nuestras estrategias, determinar las estrategias de todas las partes. ¿Cuál es la intención de la otra parte frente al conflicto? ¿El conflicto escaló? El término escalamiento es un término técnico nuestro en teoría de conflicto. Significa que en efecto el conflicto ahora sí ya se volvió pelea. Ya en conflicto interpersonal las personas han comenzado a elevar la voz, a agraviar, a enojar, a sentir hostilidad mutua. Y claro, si esto es a nivel empresa con empresa, empresa con comunidades, esos escalamientos, como les comentaré más adelante, pueden volverse muy serios y muy complicados. ¿Queremos desescalarlo? ¿Necesitamos desescalarlo? ¿Cómo podríamos desescalarlo? ¿Cuáles son los posibles caminos al desescalamiento? ¿Contacto directo con las partes? Tal vez necesitamos aliados. Necesitamos, en conflicto interpersonal es muy típico buscar aliados, pero también en conflictos interempresas, intraempresas, con las comunidades, podemos en determinado momento necesitar la búsqueda de aliados en la comunidad, de aliados en las autoridades. Luego, queremos la intervención de terceras partes, asesores, facilitadores de diálogo, mediadores. ¿Están dadas las condiciones? ¿Están dadas las condiciones para sentarnos a negociar o no están dadas? Y si necesitamos darlas, pues, ¿cómo las damos? ¿Cómo desescalamos el conflicto y trabajamos en dirección a desescalar el conflicto para crear las condiciones que permitan ya sentarnos a negociar? Y recién entonces, después de haber hecho todo esto, puede con frecuencia ser factible el comenzar a buscar la resolución negociada de un conflicto. Y todo esto, no solo uno u otro de estos elementos, sino todo el conjunto constituye lo que nosotros queremos decir por manejo de conflictos. Y el mal manejo de conflictos significa el omitir una o más, y con frecuencia se omite casi todas estas distintas etapas a través de las cuales se procesa adecuadamente un conflicto cuando surge. Precisados estos dos conceptos, pues entremos al tema. El costo para las empresas del mal manejo de conflictos mal manejados. Voy a ilustrar el concepto general primero con un ejemplo que es el más dramático de la experiencia conjunta mía
y de mi socio y cofundador y director ejecutivo del PMCN, el doctor Álvaro Dueñas. Hace cerca de 20 años ya, una empresa industrial con una muy importante planta cercana a ciertas comunidades entró en un conflicto extremadamente serio, en realidad el cúmulo de una larga serie de conflictos mal manejados. Esto lleva a una breve reflexión que introduzco entre paréntesis. Hablamos a veces de la resolución de un conflicto, pero con mucha frecuencia, como creo que todos sabemos de nuestras experiencias, tanto personales como de trabajo, más frecuentemente el problema ya se ha vuelto una relación conflictuada, una relación en la cual múltiples conflictos se han venido manejando mal, no manejando, no reconociendo incluso, y en consecuencia, esta era la situación de esta empresa industrial de la que les cuento, habían manejado realmente muy mal sus relaciones comunitarias. Y un buen día apareció bloqueado el ingreso a su principal planta industrial. Nadie podía ni entrar ni salir, se interrumpió la operación totalmente. Repito, esta era la consecuencia de un cúmulo de muchos conflictos, la presentación de algunos pliegos, algunos reclamos que fueron básicamente ignorados hasta que ocurrió esta crisis. Y se nos invitó a Álvaro y a mí a intervenir, a tratar de intervenir en calidad de terceras partes, que es una de las cosas fundamentales que nosotros hacemos. Nos tomó 6 días el lograr que simplemente depongan el paro y la compañía pueda volver a empezar a operar. Y luego dedicamos casi 5 años a ayudarles a establecer un buen sistema de manejo de relaciones comunitarias que subsiste hasta el día de hoy, modestia aparte, pero el mérito en realidad es de la empresa. Nosotros tuvimos el privilegio y placer de ayudarles nada más. Y al cabo de esos 6 días, pues el conflicto, la crisis por lo menos, había sido resuelta y la propia empresa calcula que ese costo, el costo para ellos de ese cierre fue de $150,000 diarios, o sea, en los 6 días que nos tomó poder reabrir la planta, $900,000. Fue lo que le costó a esta empresa este mal manejo de un conflicto o de una serie de conflictos. Obviamente, si se hubiera extendido 10 días el tema, pues les hubiera costado $1,500,000. Los costos en este primer ejemplo me parece que son obvios. La empresa simplemente perdió su capacidad para operar, para producir, para vender, para facturar, cobrar, etc. Pero la mayoría de los costos para las empresas no son tan claros, tan obvios como esos $150,000. Son más bien más sutiles, más invisibles. Son costos que resultan básicamente en lo que tenemos en pantalla este ratito, que es una cadena terrible. Menor eficiencia, menor productividad, menor competitividad y en consecuencia de todo ello, lo que a la final es críticamente importante para la empresa, no lo único que es importante, pero ciertamente fundamental para su supervivencia a largo plazo, que es menor rentabilidad. A veces, ya les voy a dar ejemplos, el mal manejo de conflictos en efecto genera mayores gastos. Pero en la mayoría de casos lo que hace es reducir la calidad del gasto. Y este es un concepto fundamental en el que busco explicarme. Todos ustedes que nos acompañan tienen responsabilidades gerenciales. Conocen el tipo de situación que les voy a describir a partir de este momento y los diversos ejemplos que iremos compartiendo. Comencemos con uno simple, casi un micro conflicto en el contexto empresarial. Pedro y Juanita, 2 de nuestros empleados, se pelearon. No entremos en los detalles de por qué la pelea, pero en todo caso se pelearon. Ya no se habla. Pedro, en consecuencia, ya no le pasa los informes diarios que tiene que pasarle a Juanita para que se puedan producir ciertos reportes que son fundamentales para el flujo normal de las actividades de la empresa. Pueden ser reportes sobre cartera vencida, pueden ser reportes sobre el estado de desaduanización de materias primas, lo que sea que es el proceso. Pero Pedro se ha enojado con Juanita y no se le ocurre mejor manera de vengarse de ella que no pasarle la información y él presume meterla en problemas.
pero usted que es su supervisor, tú que eres su supervisor, su gerente, te encuentras con que ahora no tienes información crítica. Y empiezas a indagar y finalmente resulta que este es el problema, que a veces incluso es difícil indagarlo, porque uno pregunta, ¿qué pasa con los reportes? ¿Qué pasa con la información? No sé. Eventualmente Juanita dice, es que el Pedro no me pasa. Y bueno, escarbando encontramos que ahí tenemos un conflicto mal manejado que está trayendo posiblemente mayores gastos, pero ciertamente ineficiencia, baja de productividad, baja de efectividad en todo el proceso de la empresa. Ahora, cuando manejar este tipo de situación empieza a multiplicarse y se les va de las manos de los ejecutivos, de los supervisores, los Pedros y Juanitas se multiplican por 5, por 10, por 20. Cuanto más grande la empresa, obviamente más se pueden ir multiplicando. Se acumulan los conflictos mal manejados. E incluso más allá ya de costos e ineficiencias, el ambiente laboral comienza a deteriorarse. Y como veremos más adelante, esto también tiene impactos en los costos. El tema no es solamente, aunque es crucialmente importante, el ambiente en el cual trabajamos, el que sea grato, el que sea siempre positivo, el que vengamos a trabajar con entusiasmo. También es importantísimo el efecto de todo esto sobre los costos. Y muchos de estos no son costos que se reflejan en la contabilidad. No es que tenemos una cuenta que se llama cuenta de gastos por peleas entre Pedrito y Juanita. No, más bien son costos invisibles. Repito, una menor calidad del gasto. La gente empieza a desperdiciar su tiempo y esto es tremendamente importante. Va bajando eventualmente a muy baja productividad, a muy baja eficiencia toda la organización. Y esto se da, pero no es tan visible. A veces lo intuimos, nos damos cuenta que existe, pero es muy difícil de cuantificar. No lo podemos cuantificar, pero está dándose esta merma de productividad y efectividad. Entonces, permítame llevar el ejemplo en otra dirección. En dirección a un costo más medible, ya vamos a ver qué quiero decir por medible, que es el del desperdicio del tiempo de gerentes y supervisores que tratan de lidiar con, paliar, resolver conflictos entre sus subalternos. Problema que estoy seguro que todos ustedes que me están escuchando este ratito viven y viven bastante constantemente. Este costo del tiempo desperdiciado nos podemos aproximar a una cuantificación porque tenemos una estadística. Es interesante que sobre estos temas hay relativamente pocas estadísticas. Ahorita voy a compartir con ustedes una de ellas, más adelante vamos a compartir otra. Tenemos una muy interesante estadística, un estudio hecho por una de las grandes firmas de asesoría gerencial en el mundo, que establece que alrededor del 40% del tiempo de ejecutivos y supervisores es dedicado a tratar de resolver conflictos entre las personas o las unidades que reportan a ellos. Y les invito a que llevemos el análisis a otro contexto, ya no Pedro y Juanita, sino vamos a conflicto entre dos unidades de una empresa. Regresemos, por favor, a aquel ejemplo que ya les di anteriormente de el tire y afloje que es muy constante entre el área comercial y el área financiera por el tema de crédito. ¿Okay? Pensemos que el gerente general reúne al vicepresidente comercial, vicepresidente financiero, porque este tema sigue y sigue y sigue, y lamentablemente ese gerente general no maneja bien el conflicto, ¿no? No identifica claramente cuáles son las aspiraciones de las partes, no les ayuda a las partes a resolver el conflicto, sino hace lo que lamentablemente con frecuencia hace la figura de autoridad, que es dice, esto me lo arregla, no sé cómo, pero arregle. ¿Okay? Bueno, el conflicto puede que no se resuelva y más aún que vuelva a ser crisis cada X tiempo. Otra vez se tienen que volver a reunir. Y ahora ya los dos vicepresidentes o gerentes de las áreas funcionales ya se sienten en pugna, ya hay malestar entre ellos. Ya es cuestión de, ¿es tu culpa? No, es culpa de ustedes. Todo ese terreno, ese pantano espantoso de la inculpación mutua, que es el peor enemigo del buen manejo de los conflictos. Ya en esa situación la empresa puede sufrir de estos costos difíciles de medir e incluso de identificar. Por ejemplo, un cliente al que no se le extiende un poco más de crédito para hacerle una venta importante, simplemente se va a la competencia.
ventas perdidas. O ese cliente al que no se le trató bien, no se le hizo una venta, aunque estaba un poco en mora, etcétera, etcétera, empieza a dedicar su relativamente limitado flujo de fondos a satisfacer a otros proveedores, no a nosotros. Se nos infla la cartera. Nuevamente, costos invisibles, no los contabilizamos, pero nuestros costos suben. ¿Okay? Ahora, dentro de esto hay un costo que sin duda podemos medir a partir de lo que tenemos en pantalla este ratito. Si no saben manejar adecuadamente ese conflicto, pues van a seguir y seguir incurriendo en este terrible costo de tiempo desperdiciado. Hagamos un pequeño ejercicio. Asumamos que estamos frente a una empresa ni muy grande ni muy pequeña, una plana mayor de, qué sé yo, 12 a 15 altos ejecutivos, unos 30 a 35 subgerentes a nivel país, unos 40 a 50 supervisores, o sea, no la empresa más grande del país, pero ciertamente una empresa de envergadura. Y asumamos que esa plana mayor cuesta en salarios, en remuneraciones, $300,000 al mes, que yo creo que es cifra por lo bajo, pero en fin, para este tipo de cálculos siempre es preferible ser conservadores. Ahora, pensemos que el 40% de ese tiempo, del costo de estos, y esto es costo salario, ¿no? No estamos agregando avos ni nada. El 40% que dedican a tratar de manejar conflictos es $120,000 al mes. Es una respetable cifra. Ahora, asumamos que logramos que mejoren su manejo de conflictos ese gerente general, esos gerentes funcionales. Asumamos que del 40% del tiempo que dedican a resolver conflictos logran bajarlo al 30%, la cuarta parte. ¿Ok? Entonces, ese desperdicio de tiempo se reduce en $120,000, ¿no? Los 30,000, reducido el 25%, se reduce en $30,000 al mes o $360,000 al año. ¿La empresa ahorraría esos $360,000 al año? La respuesta es no, tenemos que ser muy claros. No es que va a bajar el rol de pagos en $360,000 al año. Lo que sí va a pasar es, volvemos a este concepto tan crucialmente importante, va a mejorar la calidad del gasto. Esos ejecutivos, supervisores dedicados, perdóname Sarita, no te me adelantes, por favor, gracias. Quedémonos ahí un ratito más. Esos ejecutivos van a empezar a liberar su tiempo de desperdiciarlo en realidad en estar manejando mal los conflictos que recurren y siguen y no se resuelven, van a poderlos dedicar a tantas otras cosas que es importante que dediquen su tiempo los ejecutivos, a entender mejor el mercado, darse cuenta de qué está cambiando en el mercado, reconocer cambios tecnológicos, desafíos competitivos, mejorar las relaciones con clientes, mejorar las relaciones con proveedores, etcétera, 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 utilizando su tiempo en algo productivo en vez de improductivo, como es darle vueltas y vueltas y vueltas al manejo de los conflictos. Y déjenme ahí pasar a un siguiente conflicto que creo que es particularmente relevante en el contexto de ustedes del manejo de relaciones comunitarias, perdón, de relaciones personales humanas. Sarita, ahora sí pasemos, por favor. Pero de alguna manera nos hemos saltado. Perdóname, te ruego. Sí, le voy a dejar sin pantalla para este slide, Jorgito, y pasamos luego al siguiente. Continúe, por favor. Ok. El ejemplo este es un ejemplo realmente extraordinariamente interesante. Es el caso de un gerente de una empresa también importante aquí en Quito, que tenía entre sus jóvenes prospectos para futura gerencia general, un excelente joven, graduado incluso de la OSFQ, fue mi alumno, una joven estrella que iba creciendo dentro de la empresa, y un día le toca a la puerta al jefe y le dice: jefe, necesito un aumento. Y el jefe le responde: oye, qué pena, pero por políticas de la empresa ahorita no estamos concediendo aumentos. Y pasadas 3 semanas, el joven renunció, se fue,
por algún motivo ya no se volvieron a encontrar, hasta algunos meses más tarde que se encontraron en un matrimonio. Y ahí se le ocurrió al jefe, al ex jefe, preguntarle, oye, cuéntame una cosa, ¿y para qué querías el aumento de sueldo? Y el chico le contesta, para financiar mi maestría en el TEC de Monterrey. Y literalmente el gerente me contó esta historia y me cuenta que ese ratito literalmente se dio un palmazo en la frente y le dijo, pero tuviéramos becado la maestría en el TEC de Monterrey. ¿Okay? Ahí tienen un clásico ejemplo de un conflicto pésimamente mal manejado. En realidad, el mal manejo estuvo en la negociación entre ellos. ¿Había un conflicto? Obviamente sí. El chico tenía una aspiración que era incompatible con la aspiración tal como le entendió el jefe y simplemente pésima negociación. Pierde como resultado. La empresa perdió un excelente elemento y el chico obviamente se perdió la oportunidad de que le bequen en el TEC de Monterrey, o sea, la pérdida evidente. En esta historia vemos claramente dos costos. Hay dos costos para la empresa acá. El primero es el costo de perder buen personal. Y el segundo es el costo de reemplazarle. El costo de buen personal. Regresemos por un ratito no le tienes que quitar, Sarita, pero simplemente analicemos ese segundo. Típicamente un joven graduado de la universidad que recién entra a la universidad, pues a la empresa, empieza a ser remunerado desde su primer día, pero no es mayormente productivo por algunos meses. Está recién conociendo la empresa, sus productos, sus servicios, sus clientes, sus procedimientos. Entonces, se le está remunerando, pero no para producir mucho. Esas remuneraciones son en realidad una inversión en su futura productividad. Por ahí de repente le brindan cursos. Por ahí de repente le mandan a uno o más viajes a conocer la casa matriz, a conocer algún proveedor importante. Y luego el rato que se va, todo eso es costo, en el fondo, desperdiciado. Volvemos al concepto. No tenemos un rubro contable que dice gastos desperdiciados en la formación de fulanito que se fue. No, esos gastos ya están en remuneraciones, viajes, capacitación, formación, pero a la final fueron gastos desperdiciados. Y luego, ahora sí, Sarita, agrégame, please, el costo de reemplazarle, que es básicamente lo mismo. Todos ustedes conocen muy bien cuán complicado es, primero, encontrar buen personal, reclutar personal de primera y luego retenerlo. Y acá tenemos un clarísimo ejemplo de cómo, por mal manejo de conflictos, esos costos pueden volverse costos a la final desperdiciados. Ahora sí, Sarita, tu estadística, por favor. Una importantísima estadística directamente vinculada a esto es que el 51.7, según un estudio, de la rotación y los despidos de empleados se deben a los conflictos. Y me parece más que obvio decir conflictos mal manejados, porque si se hubiesen manejado bien, esas personas no se habrían ido o no habrían sido despedidas. Hemos visto algunos ejemplos que nos han mostrado costos resultantes del mal manejo de conflictos. Hemos visto, por ejemplo, el cierre de la planta. Hemos visto el deterioro de la eficiencia en casos puntuales, el caso de la Juanita y el Pedro. Hemos visto el deterioro general de la eficiencia y productividad de todo el personal. Cuando empieza a cundir un mal ambiente en la empresa, cuando empiezan a ya sentirse desmotivadas las personas, esos costos pueden volverse extremadamente altos. Hemos visto el tiempo perdido de los ejecutivos y supervisores. En el ejemplo, podríamos ahorrar una parte importante de estos $360,000 al año, el ejemplo que vimos. Hemos visto el costo de perder buen personal, el último ejemplo que vimos este ratito, el costo de reemplazarlo. En realidad podríamos identificar un montón más. Por ejemplo, hay el mal manejo de conflictos con un importante cliente que nos lleva a perder el cliente. Y esa pérdida de clientes puede significar pérdida de ventas, puede significar eventualmente incluso un costo muy importante que por supuesto no se contabiliza, el costo a nuestra reputación, porque si un cliente se va de nosotros porque quedó insatisfecho, no va a hablar bien de nosotros, va a hablar mal de nosotros.
incurrimos en un costo reputacional. O pensemos en conflicto mal manejado con un importante proveedor que en el extremo nos deja de despachar una materia prima crítica o ya no nos despacha con toda la urgencia, ya no nos da precios preferenciales. En determinado momento, yo hace algunos años intervine en un conflicto entre una empresa petrolera y un proveedor de torres de perforación. Cuando entró el boom del petróleo en Colombia, a la primera excusa por un conflicto mal manejado con el cliente al que yo asesoré, la empresa petrolera aquí en el Ecuador, su proveedor de plataformas simplemente se llevó una plataforma a Colombia y se quedaron 3 meses sin poder perforar un pozo. Eso sí, costos, ahí no baja calidad de costo, costos altísimos por un conflicto mal manejado. Traen costos, es incuestionable, ¿no? Los conflictos mal manejados traen costos. Estos son, como hemos visto, la mayor parte de las veces relativamente invisibles, no contabilizables. Pero merman la productividad, la rentabilidad, el buen ambiente de la empresa. Tienen un terrible efecto. Y porque son invisibles, porque no les vemos siempre con claridad, yo les invito a que les veamos más como la gripe que como el coronavirus, que es potencialmente fatal. La gripe molesta, merma nuestra calidad de vida. Pasamos algunos días mal, varias veces al año, pero en realidad no le prestamos tanta atención, no nos preocupamos tanto de ellos, de eso, porque a la final podemos vivir con la gripe, ¿verdad? Con esto, les invito cordialmente a que pasemos a una fase de diálogo, encantado de atender comentarios, incluso si cualquiera de ustedes discrepa con algo de lo que he estado diciendo, pues encantado. Podemos poner en práctica el buen manejo de por lo menos las diferencias de criterios, sino de conflictos. Voy a pedir a Sarita que por favor administre el chat. Sarita, me imagino que hemos tenido ya algún número de comentarios, observaciones y obviamente si hay alguna pregunta, pues encantado de absolverla, para luego continuar con una breve fase de conclusión más adelante. Mil gracias y adelante, Sarita, por favor. Muchas gracias, estimado Jorge. Voy a empezar con una pregunta que me mandaron por interno, entonces esta pues me la enviaron directo a mí. Le agradezco mucho al señor José Araujo. Me dice lo siguiente. Usted dice, me imagino que Jorge, ¿no? Que el joven y su jefe manejaron mal su conflicto porque negociaron mal. Mi pregunta es, ¿cómo habría sido una buena negociación en ese conflicto? Interesante pregunta, permite ilustrar el contraste entre buen manejo y mal manejo. Muy simplemente, y les doy un breve fast forward a la teoría de la negociación. La buena negociación establece qué es lo que las partes necesitan, qué satisfacción sería adecuada para ellos. Entonces, lo que el joven debió hacer era decir, jefe, necesito financiar mi maestría en el TEC de Monterrey. Esa es la necesidad. Que él llegó ya con una propuesta, con una forma de satisfacer su necesidad, que era, pidió aumento. Si daba el paso más inteligente desde una perspectiva de negociación, de decir, esta es mi necesidad, ahora veamos cómo la satisfacemos. Y si el jefe hubiese tenido también la habilidad negociadora para darse cuenta que el chico tenía una propuesta, pero no le estaba diciendo la necesidad, le hubiera preguntado en ese momento, no en el cóctel 6 o en el matrimonio 6 meses más tarde, ¿para qué necesitas el aumento? Para financiar mi maestría en el TEC de Monterrey. No hubiera habido conflicto, las aspiraciones nunca hubieran aparecido como incompatibles. Pero el uno llegó con una propuesta en vez de con la expresión de sus necesidades, el otro tampoco indagó. O sea, la peor negociación posible. Te propongo algo, me dices que no, fin del incidente. No sé si, José, si quieres respondernos, no sé si explico adecuadamente, pero ahí les doy un pincelazo, unos cuantos pincelazos de en qué consiste una buena negociación. Y este par de caballeros simplemente negociaron pésimamente mal. Gracias por la pregunta, interesantísima. Permite contrastar buen manejo con mal manejo.
Perfecto, muchas gracias. Continuamos con otra pregunta. Nos dicen, buen día. ¿Consideran que la falta de comunicación es parte importante de los conflictos mal manejados? Adicional, el que también el líder de un equipo de trabajo no esté preparado emocionalmente hace que estos conflictos no puedan resolverse de manera correcta. Extraordinariamente importantes ambos factores, absolutamente sin ninguna duda. Incluso nuevamente, si me permiten hacer un poco de fast forward, antes de despedirnos, vamos a compartir con ustedes, introducirles a nuestro programa de manejo de conflictos y negociación. Y sin entrar todavía en el detalle, les menciono y le felicito a quien acaba de hacer esa muy interesante observación. 2 de los 6 cursos de este programa son precisamente la comunicación efectiva y la resolución de conflictos, el manejo de conflictos, y la inteligencia emocional y el manejo de conflictos. La persona que acaba de hacer esa muy, muy inteligente pregunta o observación tiene clarísimo el hecho de que no importa cuánto sepamos de teoría de negociación, no importa cuán conscientes estemos de cuánto nos cuesta manejar mal nuestros conflictos, aprendemos incluso teoría, escalamiento, desescalamiento, teoría de negociación. Si nuestros niveles de inteligencia emocional y nuestras habilidades comunicativas son pobres, no vamos a resolver nuestros conflictos. Esos son, repito, le felicito, estamos absolutamente conectados conceptualmente. Esos son los 2 condicionantes fundamentales de la aplicabilidad de nuestros marcos teóricos de resolución de conflictos y negociación. Inglés es muy, muy valioso. Muchas gracias, Jorge. Otra pregunta de Nicolás. Estimado Jorge, ¿cómo podemos mediar los conflictos cuando una de las partes no quiere que el conflicto sea solucionado? La verdad es que gracias también por esa oportunidad para aclarar algo fundamentalísimo. Nosotros que trabajamos, yo he dedicado casi toda mi vida adulta a este maravilloso campo, tenemos que aceptar que no todo conflicto puede resolverse. Y justamente en lo que conversábamos hace un ratito a raíz de la muy, muy valiosa reflexión anterior, es parte esencial del asunto. Hay gente que no quiere resolver el conflicto. ¿Por qué? Simplemente porque no quiero. O porque ya en bajos niveles de inteligencia emocional, en grados altísimos de escalamiento, de resentimiento, de odio, simplemente lo que quiere es seguir golpeando, castigando, tratando de hacer daño. O sea, lamentablemente los humanos somos susceptibles de terrible voluntad de hacer daño. Es parte del drama del conflicto altamente escalado. Entonces, creo que la respuesta básica a lo que usted consulta es, hay que aceptar que eso sucede a veces y tal vez es preferible ya no seguir tratando de, qué sé yo, abrir una puerta en la pared a cabezazos en vez de reconocer que no hay cómo salir por ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Carlos Ruiz nos dice, buen día, ¿cómo reducir esos problemas de los conflictos dentro de la organización? ¿Será desde la selección inicial del personal, con prácticas de un plan de carrera del personal dentro de la organización, entrenamiento y acompañamiento en el desarrollo de la carrera o falta de motivación? A ver, me tienta mucho aquello de all of the above. Carlos, todos los puntos que usted menciona son absolutamente relevantes. Ahora, desde nuestra perspectiva, que obviamente es sesgada, nosotros somos un programa académico en formar al personal, le ponemos particular énfasis a aquello. Me parece, sin por favor menospreciar la importancia de ninguno de esos varios enfoques que usted ha planteado, Carlos, me parece crucialmente importante y eventualmente tal vez el más factible, el más disponible para todos ustedes como gerentes, es formar a su gente, eventualmente con todo respeto, incluso tal vez formarse ustedes mismos algo mejor de lo que ya están formados, en teoría de manejo y resolución de conflictos, que comienza con teoría de conflicto. O sea, entender la naturaleza en sí del conflicto, de cómo puede complicarse, cómo termina siendo pelea. Cuán importante es reconocerlo antes en vez de esperar a recién reconocerlo después. Todo esto es crucialmente importante. Ahora, no quito la importancia de selección, pero ¿cuánto puede usted detectar de cuán bien maneja sus conflictos un candidato? No sé. Sí mencionó usted algo que también es crucialmente importante y está
lo he mencionado, pero valga la ocasión para reiterarlo, la creación de un buen clima es crucial, es crucialmente importante. Y ciertamente, buen clima es un clima en el cual se manejan bien los conflictos. A la final, Carlos, llevando esto, si me permite, a la relación interpersonal, a la relación de pareja, las relaciones con los hijos, además, obviamente, de la relación con los colaboradores. ¿Cómo definir una buena relación? Me permito sugerirle la mejor posible definición de una buena relación. Es una relación en la cual siempre se manejan bien los conflictos, porque son inevitables, surgen todo el tiempo. Todo el tiempo hay aspiraciones incompatibles, razonables, legítimas, pero hay que resolverlas. Si se resuelven bien, por definición el ambiente es bueno. Entonces, tal vez lo oiga usted un poco como cuña publicitaria, Carlos, porque más adelante le vamos a contar de nuestro programa, pero ciertamente, si no el más importante, o ciertamente no el único, pero para nosotros, importantísimo, formar a la gente en manejo y resolución de conflictos, cosa que es factible, es perfectamente factible, ya vamos a regresar ahí. Gracias nuevamente por la muy interesante pregunta. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Entonces, Raúl nos dice, recuerdo la siguiente frase de una de tus clases, algo con lo que pueda vivir. En los conflictos, siempre alguien debe ceder o deben ceder los dos. Me encanta que te acuerdes, Raúl, un gustazo, me encantaría de repente verte, aunque entre tantas caritas es a veces difícil, pero además, qué grato para este viejo saber que te acuerdas algo de mis clases. El concepto al que Raúl ha hecho referencia, permítanme puntualizarlo un poco más para el resto de ustedes, porque obviamente Raúl tú lo tienes clarísimo. El concepto es que a veces insistimos en máximos niveles de satisfacción. Hola Raúl, qué gusto verte. Máximos niveles, y si no me satisfacen al 100%, no estoy satisfecho. Bueno, un importantísimo colega teórico en este campo, que es Lawrence Susskind de MIT, planteó hace unos 20 años una forma de entender consenso, acuerdo, que es no necesariamente la plena satisfacción, que no siempre es posible, sino aquello con lo cual todos podemos vivir. La diferencia entre el un extremo y el otro es extremadamente importante. Y Raúl, repito, me alegro mucho que sigue presente en tu mente esa idea. Para responder a la pregunta puntual, ya aclarado el concepto y el antecedente conceptual, yo planteo que no siempre es necesario que alguien ceda. Ese es un dicho popular que les invito a que reexaminen e incluso descarten. Alguien siempre tiene que ceder, es casi una justificación del abuso. Porque entonces, a ver, o cedes tú o cedo yo. Y el más poderoso insiste en que cede el otro. Ya, eso no es resolver conflictos. Resolver conflictos es llegar a mutua satisfacción entre las partes. Y eso puede requerir, Raúl, con frecuencia requiere que alguien ceda en parte. Simple ejemplo, marido y mujer quieren él salir a un concierto, ella quedarse a ver una película, pero resulta que pueden grabar la película, verla otro día, hay múltiples opciones. Ella cede en no ver su película esa noche. En todo lo demás logran mutua satisfacción. Esa es una sesión, la describo como una sesión táctica dentro de una estrategia de resolver el conflicto, de encontrar algo mutuamente satisfactorio para las partes. Eso, primero, es casi siempre útil o necesario. Y dos, yo creo que es importantísimo, si realmente quieres resolver un conflicto, estar dispuesto a ver qué parte de todo lo que tú quisieras es factible ceder en aras de llegar a algo mutuamente satisfactorio. Y ahí volviendo a la famosa frase que nuevamente te agradezco que recuerdes, con lo cual todos podemos vivir. Estamos bien, no estamos en óptimos niveles de satisfacción, pero podemos vivir. Mil gracias, Raúl, y gustazo verte. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Lisette Torres. Estimado Jorge, ¿considera que las empresas deben tener un presupuesto destinado siempre para contingentes de ese tipo? Conflictos, abogados, gastos de mediaciones, etcétera. No, considero que no. Yo considero que tiene mucho más sentido, Lisette, el formar a la gente en manejo de conflictos. Y todos, especialmente cuanto más arriba en la cúpula no está, cuanto más es
o cualquier jefe en realidad, que detecta que alguna persona está manejando mal sus conflictos. Por ejemplo, volviendo a ese muy interesante comentario que tuvimos hace un ratito, vemos bajos niveles de inteligencia emocional, por ejemplo, que impiden el buen manejo de los conflictos, ayudarle a esa persona en el desarrollo de su inteligencia emocional, que es parte esencial de formarnos como personas cada vez más hábiles para el manejo de conflictos. No, yo creo que lo que planteas, Lisette, de tener incluso un fondo contingente para allá cuando haya que contratar abogados, guardaespaldas, metralletas, es casi como aceptar que no se puede hacer nada más que dejarnos avasallar por el conflicto mal manejado. Me parece mucho más sensato pensar en términos de aprender a manejar bien. Cosa que, repito una vez más, es absolutamente factible. He dedicado gran parte de mi vida adulta a tener alumnos brillantes como el Raúl, la Sarita, que han aprendido a manejar bien sus conflictos. No es trigonometría esférica, no es como que todos aprendamos a hacer cirugía del cerebro. Entonces, ese es con todo respeto, mi respuesta, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Tenemos a Catherine Salas que quisiera abrir el micrófono, me parece, y con eso cerramos preguntas. Catherine, adelante. Estimado Jorge, chicos, buenos días, gusto en saludarlo. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Jorge, mi pregunta era, ahora que estuvimos en pandemia y se dieron muchas demandas laborales por terminación de contratos laborales y se dieron bastantes conflictos en cuanto a terminaciones de los mismos. Ahora, como profesional de recursos humanos, ¿cómo podemos ayudar a que se solucionen prontamente esos conflictos? Por así decirlo, empleados que trabajaron varios años fueron despedidos sin una debida liquidación. Catherine, te voy a rogar me disculpes si es que no entro muy en lo específico del tema, porque nos tomaría algún tiempo entrar ya en grano fino. Permíteme darte un primer brochazo más en grano grande, que es la esencia del manejo de cualquier conflicto y la resolución de cualquier conflicto, que es honestamente tratar de entender y satisfacer las necesidades de la otra parte. Volvamos al ejemplo del chico que quería el aumento. Esas personas que tú mencionas que han perdido el trabajo a raíz de la pandemia tienen necesidades, inquietudes, angustias totalmente entendibles, legítimas. Las empresas, por otro lado, tienen obviamente la necesidad de, en primera instancia, simplemente sobrevivir y luego tratar de prosperar de nuevo. La esencia de tratar de resolver un conflicto es que las partes, cada una, trate de realmente comprender y legitimar esas necesidades, inquietudes, aspiraciones, temores de la otra parte y ver si pueden construir lo que en teoría de negociación llamamos opciones que les permitan llegar a algo que es mutuamente satisfactorio. Y regresando a Raúl, con lo cual tal vez ninguno de los dos quede altamente satisfecho, pero por lo menos pueden vivir, no quedan en total insatisfacción, en guerra, en odio, en ánimos terriblemente eh, 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 contrarios y enojados. ¿Es siempre factible aquello? No. Lamentablemente, en situaciones de terrible crisis como se ha dado, como hemos vivido en todo el mundo este último año, muchos conflictos lamentablemente llegan a ese punto donde no se los puede resolver, pero por lo menos lo que te describo, ojalá te resulte por lo menos en algo una pincelada de orientación hacia cuál es el camino a tratar por lo menos de resolver y evitar que el conflicto se vuelva una demanda, años de pelea y obviamente ruptura de la relación, cero recomendaciones, qué sé yo, todo lo que puede derivar en el lado dañino o de tipo dañino de no resolver el tipo de conflicto que describes. Nuevamente, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos quienes han intervenido. Gracias, Jorge. Muy valiosas. Espero que te fue en algo útil, Catherine, lo que te comenté. Extremadamente útil, muchas gracias. Nada de qué a ti. Bueno, agradeciéndoles enormemente la gentileza de haber compartido con nosotros estas muy valiosas y lindas reflexiones. Simplemente
creo que hemos tendido en los comentarios que hemos recibido, en las preguntas que hemos tendido a confirmar el título de este webinar. El título era Los costos para las empresas de conflictos mal manejados. Y dicho esto, surge, creo, una pregunta fundamental. Ya les he hecho un poco de anticipación a ella, pero ¿se puede o no evitar todos estos costos? Y la respuesta es un claro, inequívoco sí. Sí se pueden evitar, se puede reducir notablemente. Repito una vez más, no tanto los egresos de caja que resultan, porque no son tantos los egresos de caja que resultan de conflicto mal manejado, pero sí se puede reducir ese desperdicio de el tiempo, el esfuerzo, esa reducción de buen clima, etcétera, que resulta de conflictos mal manejados. Como hemos comentado ya, estoy acá hoy en mi calidad de director ejecutivo y cofundador, director académico, perdón, y cofundador del programa para el manejo de conflictos y negociación. Y me da muchísimo gusto presentarles el programa a continuación. Estos son los 6 cursos. Primero señalo la esquina inferior izquierda de la pantalla. Estos cursos cuentan con el aval académico de la Universidad San Francisco de Quito y quien desee recibirlo y pasa la prueba respectiva, pues puede obtener un certificado con aval de la Universidad San Francisco. Eso para nosotros es motivo de mucha satisfacción. Decimos como programa de manejo de conflictos y negociación, pues que contamos con este aval y estos certificados avalados a mucha honra. Los 6 cursos del programa están ahí en pantalla. Miremos primero el 1 y el 2, Introducción al manejo de conflictos. Estuve precisando algo de qué queremos decir con eso al principio. Y puntualmente, negociación y resolución de conflictos. Es en ese curso que responderíamos muy precisamente a la primera pregunta que recibimos. ¿Cómo habrían manejado bien el conflicto aquel joven y su jefe? Bueno, eso es exactamente a lo que es orientado ese primer curso. Esos 2 cursos ya están disponibles, ya están en línea, porque todo esto es online. El tercer curso es extremadamente importante, negociar con personas difíciles. Todos podemos ser personas difíciles. En determinado momento nos asustamos, nos preocupamos, nos ponemos un poco testarudos, inflexibles. Entonces, este es un curso importantísimo para ayudarnos. Lamentablemente, pues no nos sentamos a negociar con Roger Fisher, el máximo exponente de la teoría de la negociación, o con la Madre Teresa de Calcuta. Nos sentamos a negociar típicamente con alguien que en cualquier momento se puede enojar, se puede poner tensa. Entonces, este tercer curso es fundamentalísimo para ayudarnos a manejar ese tipo de situación. El cuarto curso es en algunos sentidos mi favorito. Existe una escuela en el mundo muy prominente que dice, nunca debes negociar con tus hijos. Con todo respeto, nosotros pensamos exactamente lo contrario. Pensamos que muchos de los problemas que surgen entre padres e hijos, que luego se vuelven problemas para el resto de la vida, los hijos, salen precisamente del hecho que no hubo negociación de aquello que sí es negociable. No estamos planteando que todo es negociable con los hijos, ni que siempre, pero mucho es negociable, y la negociación con los hijos obviamente tiene ciertas características especiales, diferentes ciertamente de, por ejemplo, la negociación al interior de las empresas, o entre empresas, o en el contexto empresarial en general, o en el contexto político, en el contexto socioeconómico. Y los últimos 2, el 5 y el 6, ya los mencioné. Una miembro del auditorio pues tuvo la gentileza de apuntarnos en esta dirección. Y le compruebo a quien hizo esa tan interesante pregunta el valor que le damos a los 2 temas que usted planteó. La comunicación efectiva y el manejo de conflictos, la inteligencia emocional, son extraordinariamente importantes, son los sustentos para el buen manejo de los conflictos. Ahora, quisiera regresar a una reflexión que brevemente hice anteriormente. Les decía, muchos de los conflictos que se dan al interior de las empresas son más como la gripe que como el virus, ¿no? El coronavirus. Y volviendo a esa metáfora,
¿Qué cuesta una vacuna contra la gripe? Bueno, María Antonieta, mi esposo y yo nos vacunamos todos los años. Nuestra última vacuna contra la gripe nos costó $18 cada uno, $36 entre los dos. Y déjenme decirles, es una de las mejores inversiones que hemos hecho en toda la vida, año tras año desde que nos vacunamos contra la gripe, porque nos salva, nos ha ahorrado de cualquier número de días de malestar. Todos sabemos lo feo que es tener una gripe y yo además tenía tendencia a griparme muchas veces al año. Entonces, es ese malestar, ese sentirse a medio vapor, los contagios mutuos, el no poder ver a los nietos. Bueno, similarmente estamos totalmente convencidos de la razonabilidad, esto regresando a la conversación con Lisette, de que la inversión en esto, en este tipo de curso, es exactamente lo más apropiado. Una razonable inversión en formar al personal, en manejo de conflictos en general, negociación en particular, etcétera, es lo fundamental. Nos motiva esto, transformar la forma en que se entiendan, se manejan y se resuelven los conflictos. Y créanme, es algo que se puede hacer. Nuestros cursos reflejan toda una vida en el campo y especialmente formando a personas. Entonces, te pregunto, ¿estás listo, lista para capacitar al personal? Si lo estás, por favor, contáctate con Sarita, nuestra directora comercial. Te va a atender de mil maravillas. Fue mi alumna, una excepcional alumna, por eso le invitamos a que nos acompañe con Álvaro en la aventura del PMCN. Te atenderá excelentemente. Y si es que eventualmente para conocer el PMCN, aún antes de contactar a Sarita, quisieras hacerlo, pues por favor, ahí está nuestra página web. Piensa en la posibilidad de hacer como son cursos online, ya no tienes que venir a la universidad, ya no tienes siquiera que conectarte en un Zoom, sino simplemente a tu ritmo, de acuerdo a tu agenda, dedicándole el tiempo que tú quieras o puedas dentro de las 3 semanas que tienes acceso al curso, pues tienes, creo, una interesantísima oportunidad para permitirnos ayudarte a manejar tus conflictos. Para ustedes que son miembros de alumni o de la comunidad USFQ, les informo, estamos lanzando una promoción muy especial para la comunidad USFQ. Perdonen aquellos de ustedes que no sean miembros de la comunidad, que no les incluyamos, pero obviamente, pues, entre otras cosas, mi corazón está y estará siempre en la USFQ. Entonces, ustedes que son miembros de la comunidad, a partir del martes 15, se va a lanzar esta promoción muy especial, realmente muy atractiva. No lo hacemos antes simplemente para respetar los ciclos de los blogs de alumni. Es un ciclo que Crisia tiene establecido desde hace tiempo de los primeros y los 15 de mes, nuevo blog, nuevos anuncios. Entonces, para respetar aquello, no perturbarlo y agradeciendo muchísimo tanto el apoyo de Contacto Empresarial como de alumni, pues repito, ustedes que son miembros de la comunidad USFQ, por favor, a partir del martes 15, éntrenle a la página web. Sarita, pásate por favor a la siguiente. Ahí, a pmcnonline.com, y ahí podrás ver todos los cursos, conocer contenidos. O sea, hay bastante buena información ahí. Y en el blog de alumni tendrán la información de la promoción. No sé si nos hemos pasado en tiempo. Sí, perdonen, por favor. Mil gracias. Espero que esto haya sido interesante para ustedes. Anticipo el placer de volvernos a ver en un par de semanas y luego tenemos otro par de webinars concertados para el mes de julio, en los cuales esperamos pues seguir contribuyendo a mayor comprensión, apreciación de este fascinante, importantísimo y, si no se lo maneja bien, peligrosísimo campo del conflicto. Mil gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron la mañana de hoy. Así es, pues tienen más información también en el mail que recibieron con su registro, si es que desean información del programa. Y el próximo encuentro es el 24 de junio, donde vamos a hablar sobre conflictos, reacción impulsiva o manejo racional. Así que les invitamos a que se vuelvan a conectar junto a Jorge,
pues para conocer este maravilloso mundo de la resolución de conflictos y cómo podemos manejarlos para mejorar nuestra calidad de vida con nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros compañeros. Creo que es importantísimo. Gracias, Jorge, por compartir esta mañana con nosotros, ansiosos de verle nuevamente y pues siempre agradecidos volver a su clase. Gracias, Cris, muy gentil.